gobierno arranca con esto de yo no quiero comprar Dólares. por dentro de la banda, las reservas mucho no me preocupa. Es un argumento riesgoso, ¿no? Es difícil que baje el riesgo país si las reservas siguen siendo tan bajas, porque los acreedores en un país como Argentina miran eso. El gobierno dice, no, nosotros vamos a recomponer el crédito, es un tema fiscal, las reservas mejorarán, no mejorarán, no queremos, Milei sabemos que, lo ha dicho más de una vez, no quiere emitir pesos. ¿Cómo estás viendo esta discusión que hay ahora, si el Banco Central tiene que acumular reservas o no? Y lo que el gobierno dice, el dólar puede bajar y los precios pueden bajar. Yo decía, el gobierno está muy empecinado en forzar una deflación de precios en algunos sectores, induciendo la competencia. Sabe que la Argentina está cara en dólares, no sé, más allá de Darín, me parece que ahí yo dije principio de revelación, porque fue un punto que obviamente todos comentan, pero que se puso en el centro de la escena y el gobierno reaccionó de una manera muy agresiva. Y bueno, y el propio Caputo es el que dice todo el tiempo que está diciendo que los empresarios tienen que bajar nominalmente los precios, ¿no? No es que tienen que subir menos, sino que para competir y para no entregar la llave de la empresa tienen que bajar nominalmente los precios achicando rentabilidad. ¿Cómo ves esa dinámica? Mira, primero poner en perspectiva que bueno, ya estamos casi en junio. La verdad que el programa, más allá de que uno discute detalles y hay cosas que gustan más, otras que gustan menos, riesgos para adelante, además de toda la parte inicial que es clave, que es el núcleo básico de todo esto, que es la política fiscal, que por cierto, de la mano del programa con el fondo, que ahora voy a hablar un poco de eso, el gobierno aceptó y dio señal, sin muchos datos, ¿no? Como siempre, que uno realmente no tiene de dónde, no hay presupuesto además, pero el gobierno en paralelo a que anunciaba el programa fiscal, el programa con el fondo, dijo que iba a llevar el superávit primario 1,6 este año, y en el mismo programa hay una idea de ir a 2,2, 2,5 del producto en los próximos años. Eso es clave porque al gobierno le ha dado cierta independencia monetaria, o sea, al terminar con la dominancia fiscal sobre el Banco Central, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Eso le ha dado otros grados de libertad. Y voy al punto que vos decías, ya desde el año pasado, y creo que está en la base de la idea de Milei, el gobierno coquetea o sugiere que quiere congelar la cantidad de pesos, la base monetaria amplia, bueno, siguen con esas categorías sui generis, y entonces forzando que, bueno, si hay precios en dólares que están altos, tendrán que bajar, ¿no? Con esa idea de que esto no va a suceder por ajustes en el tipo de cambio. De todos modos, lo que quería mencionar es que hoy tenemos un marco en el cual, después de algunas semanas complicadas, ¿no? A partir de febrero, marzo, me parece que hay que destacar que el gobierno tuvo dos hechos muy positivos, dos logros, ¿no? El primero es estrictamente económico, que es la combinación del acuerdo con los recursos que consiguió del fondo y que le permitieron sumar reservas al Banco Central, muchas reservas, y que en algún momento ya entraba en duda cuánto iba a conseguir. Y después que en paralelo a eso, y ya no importa si es porque el gobierno quería, no quería, si al principio creyó que iba a poder seguir con el crawl y después cambió, pero lo cierto es que avanzó en una salida parcial del cepo importante, o sea, no es cosmética, es importante, en las dos direcciones hacia las que tiene que ir para reconstruir el mercado libre y único de cambio, que es que muchas más transacciones sucedan en el MULC, y por otro lado que haya cierta flexibilidad en la determinación del tipo de cambio. Sí. Entonces, eso es muy importante. Más allá de que ahora vamos a charlar, bueno, pero se te mete con los futuros cuando no le gusta el tipo de cambio, bueno, es una flotación sucia, pero es un esquema más flexible del que teníamos antes y con un mercado único y libre mucho más importante. Y el segundo dato, que es político, no me quiero detener mucho en eso, es que tiene una buena elección en la ciudad de Buenos Aires que
parece darle crédito respecto de la estrategia política que tomó el gobierno, muy audaz también, muy de vamos solos y hacemos crema a cualquiera que se nos oponga. Bueno, en ese contexto el gobierno arranca con esto de yo no quiero comprar dólares por dentro de la banda, las reservas mucho no me preocupa. Es un argumento riesgoso, ¿no? Es una estrategia, vos lo decías, porque todo el mercado, incluso el mercado de deuda, que es el mercado al que el gobierno aspira, y ahora quizá vamos a tener otro logro, que es esta salida, creo que está prácticamente asegurada, de deuda en pesos, pero para no residentes, que es un paso importante, camino a volver a recuperar el crédito internacional. Ahora, la verdad que la mayoría de la gente con la que uno habla dice, y es difícil que baje el riesgo país si las reservas siguen siendo tan bajas, porque los acreedores en un país como Argentina miran eso. El gobierno dice, no, nosotros vamos a recomponer el crédito, es un tema fiscal, las reservas mejorarán, no mejorarán, no queremos, Milei sabemos que, lo ha dicho más de una vez, no quiere emitir pesos. Por supuesto, después dice eso y le pasan 12 billones de utilidades, que es un invento del Banco Central al Tesoro. Pero en general hay una, y eso habrá que despejarlo, porque si no es pura incertidumbre hacia adelante y no ayuda, pero hay como una idea que viene del mismo Milei, que es, y yo no, el enfoque estándar de remonetizar la economía con pesos y su contraparte, la acumulación de reservas en el Banco Central sostenida para llegar a eso que mostraban, creo, de Brasil, Uruguay, los países de la región, siempre están con, no quiero hacer eso, quiero remonetizar en dólares, estos discursos que se convierten en medidas que después son bastante anodinas, no terminan de ser claras. O sea, todas las iniciativas que hemos tenido en los últimos meses para esta supuesta remonetización en dólares, y no entro en juicios de valor, digo, lo que han significado es poco. Ahora, Nicolás, te hago una pregunta concreta. Esta última, que no, yo sinceramente creo que por el lado de sacar los dólares del colchón, usarlo para las transacciones, me parece que va a haber muy poco, por lo menos con lo que vi hasta quieren ahora. que la gente saque los dólares y los deposite en los bancos, que la gente vaya con $40.000 por mes y los deposite en el banco. Yo, sinceramente, respecto de esto último, casi te diría que el impulso a ese tipo de cosas lo veo débil y me preocupa muchísimo esta narrativa anti-administración tributaria. O sea, cobrar impuestos es muy importante. Después, obviamente, además cobrar impuestos y cobrarlos equitativamente a todos y bajar la evasión, no solamente es un tema de justicia tributaria y de reconocimiento a los que pagan, sino también es la oportunidad para bajar las alícuotas, que es lo que todos queremos, para bajar los impuestos malos. ¿Qué sé yo? El otro día veía un trabajo del BID. En el IVA solamente tenemos una evasión de más de 2 puntos del producto. Entonces, no es que... está claro eso. Ahora vuelvo al punto anterior, que me gustaría que me explicaras algo. Sí, Milei dice, no me interesa acumular reservas, yo vi una flotación libre, cuando dice, pero mirá a todos los países de la región que estabilizaron. Dice, va a haber pocos pesos, por lo tanto tampoco necesito tantos dólares. No, pero mirá todos los países de la región que estabilizaron, están llenos de reservas, 15, 20 puntos del PBI, ya tengo los dólares del FMI, mirá la cantidad de reserva que tenía Macri y de dónde terminó. Mirá cómo estabilizó lleno de reserva el Banco Central. Es que el razonamiento detrás de ese argumento es la demanda de pesos, y yo estoy tratando de entender empáticamente, que es la demanda de pesos siempre va a ser inestable en Argentina. Entonces, no construyamos otro monstruo. Podés tener un montón de reservas, pero ¿qué vas a tener como contrapartida? Un montón de pesos. Y el peso es una moneda, todo lo que dice Milei, con lo cual, ¿para qué vamos a ir por ahí? Vayamos porque los pesos se queden más o menos fijos, convivan con los dólares que los argentinos ya tenemos, que esos dólares se usen transaccionalmente más
y listo, no tenemos por qué acumular reservas. No, pero ¿cómo vas a pagar la deuda? No, la deuda la va a pagar el Estado. Y ¿El hay Estado cómo la va a pagar? Bueno, haciendo el roleo, sí, que accediendo esto al del mercado de capitales, accediendo al mercado de capitales el mercado de capitales, y con superávit fiscal en pesos, va a ir a comprar con esos pesos los dólares al mercado sí, para para pagar ahora, los intereses de la deuda. claro, sí, con el primario lo Sí, suficientemente alto como para pagar sí, los intereses y la deuda en términos del producto va a ir bajando. Esa es la visión. sí. Y bueno, hay que darle algún crédito. Obviamente tiene enorme cantidad de riesgos eso. Voy a algo concreto, ¿no? Que es lo que no me termina que es un interrogante. Incluso con el tema de la baja del riesgo país, todos le dicen, che, pero Martín Genero lo plantea siempre, están todos los informes, le dicen acumular reserva, cuando acumular reserva te baja el riesgo país, pasó en otro momento, incluso en la administración Milei, los inversores quieren ver al Banco Central comprando dólares para derrumbar el riesgo país, ¿no? Sí, es Pero verdad, ese es el consenso. Pero ahora, por claro, pero ¿qué ejemplo, te dice el gobierno? ¿Qué te dice el gobierno? El riesgo país no se derrumba hasta que nosotros no ganemos la elección en octubre. Y para ganar la elección en octubre, nosotros necesitamos que la inflación esté muerta y el tipo de cambio muy bajo, estabilizado, viste el efecto sí, 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 sí. ingreso de bienes en dólares, financiados con pesos y ahora con dólares. Recién ahí se va a derrumbar el riesgo país, eso va a habilitar el mercado de capitales y además también un ingreso de dólares más importante, digamos, ¿no? De que entren también capitales financieros, que entre la inversión extranjera directa con un riesgo país más bajo. Ese es el esquema, digamos, ¿no? Sí. Que tiene una Sí, lógica, pero obviamente. tiene una Tiene una lógica. lógica. Y además yo creo, y eso es lo que veo positivo, es que, bueno, por supuesto uno puede ir en ese camino con el hito de las elecciones tan importante, con una cosa muy rígida y muy irresponsable, o sea, acumulando un nivel de tensiones que después te conduce inevitablemente a una cosa más disruptiva, postelectoral, o con algo que sin duda tiene sus luces y sombras, pero que es un poquito más flexible. Yo creo que el cambio en la Mirá, política cambiaria fue importante siguiente para dólar. darle un poco más de flexibilidad al mercado cambiario. Y respecto al riesgo país, en donde yo también estaría del lado de los que dicen, mirá, sin reservas es difícil. Bueno, esta operación, insisto, que veremos que sucede hoy, mañana, que es un acceso al mercado internacional de capitales, pero con deuda denominada en moneda local, pero ya no le caps, digo, un bono, creo que es un bono al 2030, tiene un put, o sea, sí, podemos ver todos los detalles, ¿no? Pero no deja de ser un paso positivo hacia ese reingreso A al los mercados. mercado, a los mercados que, bueno, que quizás sucede sin tantas reservas, ¿no? O sea, no digo en estas condiciones, pero quizás si efectivamente al gobierno le va bien en las elecciones, consolida la salida del cepo completando la parte más de empresas que sigue siendo bastante rígida. Y bueno, y también aprovecha este esquema cambiario. Yo espero que, qué sé yo, últimamente ya no escucho al gobierno diciendo tanto que quiere que el tipo de cambio vaya al piso de la banda. Eso me da ciertas esperanzas, ¿no? Ah. Y en definitiva, respecto a No, si pero uno, cierta esperanza de es que el tipo de cambio no está yendo al piso de la banda y estamos en la etapa de, de mayor ingreso de los dólares que genera esta economía, ¿no? Del agro. no, es que Salvo que, si salvo que uno ve la haya una balanza lluvia. comercial, si uno ve la balanza Sí, comercial, el último dato, si uno ve lo de individuos, si uno ve el sí. tipo de cambio real, dice, esto se tiene que mover un poco para arriba, o sea, el mercado se tiene que mover para arriba. Ahora, dentro de las bandas, lo que yo no quisiera es que el gobierno, cada vez que sube a 1120, le tira con futuros, le tira con ventas contado, que por ahora no lo ha hecho. Es decir, sería complicado si el gobierno de acá a las elecciones usa todo lo que tiene, explícito, implícito, como siempre ha sucedido en la Argentina, para tratar de evitar que aún en el esquema que el gobierno ha elegido y que nos ha presentado, que es más Mm. flexible, el tipo de cambio empiece a mostrar cierta sensibilidad a los desequilibrios que se están abriendo en la cuenta corriente, que son clarísimos.
Ahora, yo creo que ahí también hay algo positivo de esta, no me voy a poner en, como dice el gobierno, esto nunca lo viste, ¿no? Pero el tema fiscal es importante también porque que eventualmente tengamos hacia adelante un ajuste del tipo de cambio real, que no se va a dar solamente porque etiqueta negra y al lugar bajen los precios, porque no estamos viendo deflación generalizada. Y apostar a una deflación generalizada es apostar, como vos decías, creo, a una cosa muy recesiva. No A un sucede, no, proceso previo de muy, recesión. muy horrible, porque cuando una empresa no puede bajar sus márgenes para bajar los precios porque no puede competir, se tiene que dar vuelta y decirle a todos sus proveedores, decirle al tipo que le alquila el local, tengo que bajar todo eso, eso es un proceso costosísimo. Probablemente haya algo de eso, hay más flexibilidad que antes, pero en un esquema flexible como el que ya tenemos parcialmente hacia el que vamos, se moverá el tipo de cambio. Ahora, cuando el déficit de cuenta corriente era básicamente el espejo del déficit fiscal, como fue en el gobierno de Macri, Sí. el ajuste de la cuenta corriente y del tipo de cambio real es una catástrofe, porque es que el gobierno se queda sin financiamiento, no tiene cómo financiar el déficit fiscal, empieza a haber una corrida, el fondo aparece, pero nada alcanza para cubrir esos flujos en rojo. Bueno, eso pasó muchas veces en Sí, Argentina. sí, el gobierno, el propio gobierno es el que le mete combustible al dólar, tratando Exacto. de pagar las cuentas, le está metiendo todo el tiempo combustible al dólar y eso Ahora, termina en la devaluación y en lo que yo pasó creo en el que gobierno de ahora, Macri. Sí, creo que el tipo de que estamos muy caros en dólares, o sea, eso es sí. así, y que eso solo lo justifique la productividad futura y vaca muerta, no va a pasar en el corto plazo, falta mucho para eso. Y ojo también que, como está pasando ahora, eh, los precios del petróleo bajaron y entonces el saldo que va a dar energía este año va a ser parecido al del año pasado probablemente. Sí. No te va a dar más millones de dólares para bancar que las IMPO te están subiendo a un ritmo vertiginoso. Entonces, pero yo pienso que la flexibilidad que lentamente el gobierno está metiendo en el mercado cambiario, junto con las cuentas públicas en orden, permiten imaginar que eventualmente pueda haber movimientos para que se recomponga el tipo de cambio real, pero que eso sea poco traumático. O sea, que sí, que tengas en algún momento la tasa de inflación un poquito más alta. A ver, Eh, déjame que meta una pregunta ahí, Martín Genero. Martín. Sí, Nicolás, te quería preguntar algo que vos acabas de mencionar, profundizar un poco. Eh, Hoy el WTI, el petróleo, está cotizando en $62. Salió una portada del Financial Times el fin de semana un poco preocupante para el sector, que decía que se acabó el boom del shale, ¿no? Bueno, Vaca Muerta es shale, y que eh, con el petróleo bajo de $65, algunos proyectos no son viables. Entonces, más allá de lo micro de alguna área vaca muerta o alguna empresa en particular, considerando que Trump recién arranca y que esa política de drill, baby drill, de hacer bajar los precios del petróleo, eh, ¿crees que, digamos, esto que el gobierno piensa de el consumo futuro o los dólares futuros que tengamos por vaca muerta y esa proyección tan interesante que se hace sobre los ingresos de justamente de ese sector en Argentina se ponen en duda? O sea, ¿puede esto terminar hiriendo de muerte, digamos, al plan del gobierno por la baja del petróleo, por la política de Trump? Mira, hiriendo de muerte no, hiriendo de muerte no. Ahora, primero algo sobre el mercado internacional. El mercado del petróleo, diría que más que Trump, también depende mucho de lo que haga del lado de la oferta a la OPEP, porque ha estado en los últimos días, como todos los commodities, los precios, bastante pendientes de qué pasa con el comercio internacional, la guerra de tarifas, etcétera. Pero el impacto más fuerte sobre el precio del petróleo a la baja es cuando la OPEP, que es un cártel y que es impredecible, sale y dice, y bueno, nosotros ya estamos para producir un poquito más, porque por X motivos, ¿no? Entonces, la reflexión es,
es muy inestable, es muy difícil predecir el precio del petróleo en esas condiciones. La OPEP siempre intenta tener un P por Q maximizado, ¿no? Y eso desde hace décadas, y eso muchas veces es restringir su propia producción para tener precios más altos. El problema es que, como sucede en todo cártel, restringe la propia producción, los precios suben y empiezan a entrar productores por todos lados. Y entonces, cada vez vos tenés que, si sos el que maneja esa oferta, tirarte para atrás en tu propia producción y decir, bueno, pero están todos los de Estados Unidos, que son mucho menos productivos que yo, vendiendo, Canadá, Argentina, Brasil, Deep Offshore, qué sé yo. Entonces, hay una inestabilidad ahí. Mi impresión de lo que leo y de la experiencia es que nadie quiere que los precios bajen más de $60. Digamos que hay como una idea de que los precios del petróleo estén entre 60 y $70. Vaca Muerta es muy productivo a esos precios. Vaca Muerta es muy productivo. Tampoco hay que pensar que hay viste que se busca, ¿no? ¿Cuál es el punto, el break-even? Y no, la curva de oferta de petróleo en Argentina no es abajo de tanto, cero, arriba de tanto, un montón. Es una curva de oferta. Antes de preocuparnos por Vaca Muerta, a estos precios, y si bajan un poquito más, lo que nos tiene que preocupar es el convencional, que es el petróleo que decae en Argentina, de los yacimientos maduros, que su productividad es mucho más baja que la de Vaca Muerta, justamente porque ya requieren de recuperación secundaria, un montón de cosas, sale menos crudo del que debería, del que salía hace muchos años en esos pozos. Y bueno, y con la apreciación cambiaria y la baja de precios, la parte convencional está más complicada. Y si vos esa parte convencional te declina más rápido, te van a quedar menos barriles de Vaca Muerta para exportar, ¿no? Y además hay proyectos, vos lo decías un poco en la pregunta, que están en la frontera de Vaca Muerta, que por ahí son un poquito más arriesgados, que están más alejados de los centros del almacenamiento y el transporte de crudo, entonces hay que invertir más en infraestructura. Bueno, y esos proyectos por ahí esperarán. Y hay otro tema que es, más allá del atractivo de los activos, por los temas que hablábamos antes de la macro, el sector petrolero en Argentina todavía es un sector que se banca mucho con el propio cash flow. Ahora, desde el año pasado, a eso se agregó que las compañías, y afortunadamente, están pudiendo acceder al mercado internacional. Pero digo, el impacto en el cash flow que produce la baja de precios también afecta a la inversión. Entonces, síntesis, no mata a Vaca Muerta esto, ni de cerca, pero sí hay que imaginar que el ritmo de crecimiento de ese sector y por ende el ritmo de aporte de divisas, exportaciones a la macro argentina va a ser más lento con estos precios. Es más lento inevitablemente y entonces, nada, simplemente esa idea de, no, todo lo resuelve Vaca Muerta, todo lo resuelve la minería, y sí, no va a suceder. Te hago una pregunta finalmente con esto de que no termino de entender esto de Arriazu, a ver si vos me ayudás a entender, ¿no? ¿Qué es la discusión? Mira lo que dijo ayer Arriazu, ¿no? Que ha defendido obviamente todo el modelo de Milei, le gustaba más un tipo de cambio fijo, un crawling peg, pero advierte, y viene en esa línea también Cavallo, varios que, bueno, Juan Carlos de Pablo, es decir, defensores acérrimos por ejemplo, de la convertibilidad de los 90, algunos incluso defensores de la tablita de Martínez de Oz, es decir, de modelos de estabilización con un dólar muy, pero muy barato, ¿no? Con mucha tensión en los sectores reales de la economía y con apertura comercial. El esquema es estabilización con dólar barato y apertura comercial para que bajen los precios en dólares, porque si no... Sí. No competís con nadie. Pero mirá lo que dijo Arriazu, ¿eh? Desarrollo de todos los sectores, Argentina va a ser un país caro, como lo fue en la época de oro de Argentina. Y eso va a provocar quiebras.
y va a provocar creación. La destrucción es siempre más rápida que la creación. Entonces eso puede generar bolsones de pobreza y de descontento. Algunas que quiebren cuando no deberían quebrar, otras deberían desaparecer, pero es duro porque hay gente que está metida adentro. Y por eso es que yo me atreví a sugerir que una de las mejores inversiones que tiene que hacer Argentina es un modelo de equilibrio general, analizando dónde van a estar los cuellos de botella y cómo yo puedo ayudar a resolverlo. Por ejemplo, la industria destruye empleo, pero la construcción los crea. En la construcción tenemos necesidad de 4 millones de viviendas. El crédito hipotecario, que en el año 42 era 100, ahora es 3 en moneda constante, porque la inflación destruye el crédito. En la medida que baje la inflación, va a comenzar a crecer el crédito, como está pasando. Eso va a hacer crecer la construcción y el empleo ahí. Entonces el país, de alguna manera, eso lo va a resolver el sector privado, pero de alguna manera tiene que evitar los bolsones de pobreza y de descontento. Si vamos demasiado rápido, tengo el problema que algunos inocentes van a caer. Bueno, ¿qué interpretás? No, a mí me parece, siempre que pienso esto, me parece que es cómo podríamos ver, más viniendo, como vos decías, de gente muy a favor del programa, este tipo de reflexiones. Bueno, hay que distinguir como el éxito macroeconómico del programa y después una discusión que en Argentina, con toda la inestabilidad que hemos tenido, viene después, que es, ok, ¿qué te queda en términos de asignación de recursos, sectores que son competitivos, empleo, qué sectores crean empleo, cuáles se destruyen? Entonces me parece que lo que está diciendo Arriazu es, yo creo que esta estabilización va a salir bien, como salieron, por ejemplo, la del programa de convertibilidad, un poco por lo que vos decías, Maxi, ¿no? De usar el tipo de cambio como ancla, pero otro poco yo comparto, o sea, si vos pasás de años de inestabilidad que implican fuga, que implican, y vas a una cosa de estabilidad de precios, de estabilidad del tipo de cambio, etcétera, recomposición del crédito, vas a ir a un tipo de cambio real más bajo. Quizá no pero más bajo. Inevitablemente, la estabilización de la macro, después de tantos años, te lleva a una discusión, a una recomposición de la micro, del desarrollo, de qué sectores pueden crecer en esas condiciones, cuáles no. Mirá, por cómo es este programa, diría, los primeros preocupados, para no ir a los textiles, la industria, son las ALICs, por ejemplo. Pero bueno, es casi un chiste lo que estoy diciendo. Está bien, pero está claro, es sí. un chiste. Pero lo que te quiero decir es, si la economía se estabiliza, y si la economía se estabiliza además con sectores, que no es que van a explicar toda la oferta de divisas, pero con sectores dinámicos, nuevos, como son oil and gas, minería, o sea, recursos naturales, y eso determina precios en dólares de la Argentina altos respecto al pasado. Un poco lo que está diciendo Arriazu, que ojalá el gobierno lo escuche, porque lo escucha Arriazu, es, muchachos, algo vamos a tener que organizar desde el Estado. No, pero por eso es lo que no entiendo. Alguien que siempre planteó. Bueno, él le dice un equilibrio general a lo que quizás Culfas diría un plan de desarrollo. Pero es lo mismo. Claro, pero eso es lo que no entiendo, porque, a ver... Y bueno, pero él te está diciendo, no confiemos en que esto... Y es más, hay gente que te lo dice con un argumento casi de sustentabilidad electoral, que es, si la velocidad es, como dice Arriazu, es, vos destrozás la industria metalmecánica, textil, Tierra del Fuego, qué sé yo, no vos, pero la estabilización macroeconómica en estas condiciones produce cierre de empresas, pérdida de empleo, etcétera. Federico, ¿qué diría? Federico Sturzenegger. Lo dice, el mercado, ¿no? El excedente del consumidor que claro, es más barato va a generar oportunidades en otros sectores. Vamos y ahí a comprar, van a ser las señales para que inviertan los empresarios en esos otros sectores. La gente y eso va a desarrollar empleo en otros sectores. Sí, en heladerías, entretenimiento, no sé. Eso es lo que diría Sturzenegger. Es lo que dice, aparte, no es lo que diría. Algo que es un argumento que lo estamos banalizando, pero es también lo que piensa Arriazu en términos de equilibrio. Es del libro de texto, es del libro de texto. Es del libro de texto. Ahora, ese proceso, ya lo vimos en muchos lugares del mundo, lleva tiempo, es muy traumático, y alguien agregaría, voy al tema político,
Ojo que vos tenés que ganar elecciones en la provincia de Buenos Aires y en otras, pero digo, en el conurbano. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a decir no? Que haya un desempleo enorme durante muchos años. ¿Vos me querés decir que hasta Arriazu y hasta Juan Carlos de Pablo les están diciendo, ojo, ustedes tienen que desde el Estado ver cómo abren el grifo de las importaciones o cómo, digamos, para no decirlo así, apoyan algunos sectores? Ojo, porque si la macro esta sale bien, que creemos que va a salir bien, dicen ellos, sí, vamos en camino a que salga bien, hay desafíos micro para que esto se aterrice en un crecimiento sostenido, porque, y tiene toda la lógica, que es que un país acostumbrado a vivir tantos años con tantos desequilibrios, ha asignado mal sus recursos productivos, sin duda. Por eso yo hago el chiste de las ALICs, porque yo veo las ALICs infladas como hongos, en algún momento todos esos muchachos van a tener que buscar laburo en otro lado. Y agrego un chiste un poco propio, que es, y por ahí las consultoras macroeconómicas un poquito también, pero esta es la parte más anecdótica. Bueno, después tenés sectores con gran creación de empleo, con un impacto enorme en algunas regiones del país. Está bien, está bien. Bueno, lo que Arriazu le está diciendo es, muchachos, no nos pasemos de ortodoxos, empecemos a pensar, equilibrio general, es una manera elegante de decirlo, que acá en el medio tenés empleo, capital, regiones, provincias, sectores. Bueno, sería sano que, como la macro va siendo exitosa en la estabilización, aún con el perfil de este gobierno que aparece como tan lejano a ese tipo de discusiones, se empiecen a pensar esas cosas. Yo creo que estaría muy bien.